es hablar en términos generales del metabolismo de la glucosa, porque la gran mayoría de las bacterias, no todas, pero la gran mayoría de las bacterias pues, pueden utilizar glucosa, no solamente para producir energía, sino que pueden utilizar glucosa para generar otros compuestos, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, les comentaba, nosotros podemos convertir glucosa para generar energía, pero cuando consumimos demasiada azúcar, sí, demasiada azúcar, y ya el cuerpo no necesita tanta energía, entonces la glucosa la convertimos en una molécula que se llama un acetil-CoA, y este acetil-CoA pues puede ser utilizado para generar ácidos grasos, ¿no? Y estos ácidos grasos pues los almacenamos en los adipocitos, ¿verdad? En los tejidos adiposos, ¿verdad? Y la intención es esencialmente tener una fuente de alimento para otros momentos, ¿no? Entonces, acetil-CoA, pues es otro de esos compuestos que llamamos compuestos metabolitos focales, ¿verdad? Metabolitos focales, y un metabolito focal es aquel derivado de la glucosa, es un derivado directo de la glucosa, ¿verdad? Que participa en reacciones, ¿verdad? Catabólicas y en reacciones anabólicas. Entonces, si agarramos el acetil-CoA y lo mandamos al ciclo de Krebs para producir energía, pues entonces acetil-CoA es un compuesto que se utiliza para catabolismo, ¿verdad? Pero si agarramos ese acetil-CoA y lo convertimos en grasa, entonces estamos haciendo acetil-CoA en una reacción anabólica. Entonces, estos compuestos que participan en reacciones catabólicas y en reacciones anabólicas, nosotros le llamamos reacciones anfibólicas o reversibles. Y estas reacciones anfibólicas, ¿verdad? Son importantes porque son puntos de convergencia de distintas rutas metabólicas. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Nosotros, ¿verdad? En las bacterias, pues las bacterias no necesariamente convierten cosas en grasa, ¿verdad? Aparte de la grasa que necesitan para producir lípidos o para producir fosfolípidos. Pero las bacterias sí necesitan ser capaces de producir, sobre todo aminoácidos, ¿verdad? Y entonces, en las rutas de biosíntesis de aminoácidos, pues existen compuestos que son muy importantes, como por ejemplo, obviamente, el piruvato, ¿verdad? El piruvato, porque es uno de estos compuestos que es un cetoácido, ¿sí? Es un cetoácido. Es decir, que tiene un grupo cetona acá y un ácido carboxílico acá, y cetoácidos. ¿Sí? Cetoácidos son importantes porque las bacterias los utilizan para convertirlos en aminoácidos. Entonces, si yo tengo un amino y ataca a este carbonilo, pues entonces produzco un nuevo compuesto, un nuevo aminoácido que se llama alanina. ¿Sí? Y luego alanina pues, se puede convertir en otros aminoácidos. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia del piruvato. Perdón. Perdón. Otro cetoácido importante es el ácido cetoglutarato, ¿verdad? Este ácido cetoglutarato, porque este ácido cetoglutarato perdón. ¿Sí? Este ácido cetoglutarato es importante de nuevo porque pues tiene un grupo ceto a la par de un ácido carboxílico, ¿verdad? Este es alfa cetoglutarato, y este alfa cetoglutarato
nosotros también lo podemos aminar, lo podemos atacar este carbonilo con un grupo amino y entonces se va a convertir en un compuesto que se llama glutamato. Y glutamato lo podemos convertir en prolina, lo podemos convertir en glutamina, lo podemos convertir en histidina, lo podemos convertir en incluso arginina, ¿sí? Y el otro compuesto focal importante, pues es el oxaloacetato, porque el oxaloacetato se puede convertir en aspartato. Entonces, cetoácidos, cetoácidos derivados de la glucosa son metabolitos focales importantes para síntesis de aminoácidos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien. Pero esos aminoácidos, ¿verdad? También van más allá porque este cetoácido, así como la alanina, pues sirve para la síntesis de proteínas. Lo interesante de esto, ¿verdad? Es que en caso de que yo necesite producir energía, ¿verdad? Entonces lo puedo revertir, ¿verdad? Puedo convertir de piruvato, lo puedo convertir a aminoácido, ¿verdad? Para generar proteínas, o puedo agarrar este aminoácido, convertirlo en piruvato para generar energía. Entonces, esto, ¿verdad? Participan en estas reacciones que son anabólicas por acá y catabólica por acá. ¿Sí estamos? Y por eso decimos que estos metabolitos focales, ¿verdad? Participan en reacciones que son anfibólicas. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, glucosa, ¿verdad? Glucosa es central para el metabolismo de la gran mayoría de los organismos. No todos los organismos pueden utilizar glucosa, pero la gran mayoría utilizan glucosa porque glucosa se puede convertir en energía, ¿verdad? Produce intermediarios fosforilados de alta energía, produce oxidación que puede ser utilizado para la fosforilación oxidativa y, ¿cómo se llama? La reacción oxidativa de carboxilativa, ¿verdad? De la glucosa y conversión en CO2, pues genera un chorro de energía en forma que es capturada en forma de ATP. Pero también glucosa se utiliza para la síntesis de aminoácidos no esenciales, para la generación de reservas energéticas de glucógeno, por ejemplo, o para la generación de otros azúcares, por ejemplo, como la ribosa, de los ácidos nucleicos o la generación de lípidos como fosfolípidos. Entonces, glucosa es esencial porque la podemos convertir en otros compuestos o la podemos convertir en energía. Muy bien. En términos de ciclos, ¿verdad? De ciclos catalíticos, de ciclos energéticos de la célula, pues la célula tiene, esencialmente tiene 3 ciclos del metabolismo de la glucosa. El primero es la conversión de glucosa a un compuesto que se llama piruvato o ácido pirúvico. Piruvato, ¿verdad? Este proceso se le conoce como la glucólisis, ¿sí? Y este es un proceso que genera 2 ATPs. Muy bien. El otro proceso importantísimo bioenergético, ¿verdad? Es la conversión de piruvato a acetil-CoA, ¿verdad? Y de acetil-CoA entra en combinación con una molécula que se llama oxaloacetato, y entra entonces al famoso ciclo de Krebs o
ciclo del ácido cítrico. Así de cuando también ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, ¿verdad? Y este proceso, que es un proceso que produce sobre todo la conversión de estas moléculas en CO2, pero también genera un montón de poder reductivo. 4 NADH, un FADH, ¿verdad? Y entonces estos NADH y FADH de este proceso, estos de acá, todos estos se van al sistema de transporte de electrones, ¿verdad? Y mediante la fosforilación oxidativa, entonces se genera también ATP. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces tenemos 3 procesos: glucólisis, ciclo de Krebs y el sistema de transporte de electrones que está acoplado a este proceso de la fosforilación oxidativa. Ahora bien, no todos los organismos en todo momento van a hacer estos 3 procesos. Entonces, organismos que son fermentadores, escuchen bien, organismos fermentadores no pueden hacer este proceso, de acá. Entonces, si una bacteria que únicamente fermenta no puede utilizar el sistema de transporte de electrones, por lo tanto no puede hacer fosforilación oxidativa y por lo tanto va a evitar la síntesis de NADH y FDH y por lo tanto evita también el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, si fermenta, el único proceso que utiliza es la glucólisis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, está bien. Sí, profe. Ahora bien, el otro proceso, ¿verdad? Es la respiración, tanto aerobia como anaerobia. Y esto ocurre, ¿verdad? Estos dos ocurren en respiradores aerobios o respiradores anaerobios facultativos en presencia de un aceptor terminal de electrones. Entonces, estas bacterias sí tienen el sistema de transporte de electrones. Esta de aquí también tiene un sistema de transporte de electrones, ¿verdad? Y por lo tanto, estas bacterias, ¿cómo se llama? Generan NADH y FDH que va a ser transportado aquí, y la gran mayoría de este NADH viene de los ciclos de Krebs. Entonces, organismos respiradores van a tener los 3 procesos, ¿verdad? En secuencia, mientras que un organismo fermentador pues únicamente va a tener glucólisis. En términos de síntesis de energía, cuánto ATP produce por molécula de glucosa, el mayor rendimiento siempre va a ser a partir de respiración aerobia, ¿verdad? Seguida de respiración anaerobia y finalmente el proceso menos importante o el menos rendidor pues va a ser la fermentación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Okay? Aquí hay un resumen de lo que les acabo de mencionar. Entonces, si es un organismo respirador y tiene un aceptor terminal de electrones, entonces va a ser glucólisis, va a ser ciclo de Krebs y va a ser oxidación fosforilativa. Mientras que un organismo que únicamente fermenta, pues únicamente tiene la capacidad de hacer glucólisis. ¿Sí? ¿Estamos? Y este es un... Sí, ajá, digo. ¿Sí? Dígame. No, profe, todo bien, gracias. Entonces, este es es un cartoon, es un imagen que describe pues todos estos procesos, ¿verdad? Entra azúcar a la primera parte que es la glucólisis, ¿verdad? Azúcar es convertido en piruvato, se generan 2 ATP de energía y luego, ¿verdad? Entra el piruvato a este ciclo de Krebs, se producen ATP
¿verdad? Pero la mayoría de la energía va a venir en forma de NADH, FADH, ¿verdad? Entra NAD, se convierte en NADH, FADH, y este NADH, FADH pues, entra finalmente a la fosforilación oxidativa, y esto pues va a producir un montón de ATP y convierte el oxígeno como último aceptor de electrones, se convierte en agua. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a comenzar a hablar de la glucólisis. La glucólisis se define como el proceso de conversión de glucosa a dos moléculas de piruvato. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la definición de la glucólisis. Entonces, la glucólisis es la reacción metabólica que toman lugar en el citoplasma y consiste en la degradación de glucosa en una molécula más simple que es dos moléculas de piruvato. Glucosa es un compuesto de 6 carbonos, mientras que piruvato es un compuesto de 3 carbonos. Y entonces, esencialmente, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la glucosa en dos, y la función de esto, pues, es convertir esto en piruvato y generar energía. Glucólisis ocurre con o sin oxígeno en organismos respiradores y también en organismos fermentadores. En organismos respiradores, el producto final del piruvato va a ser enviado al ciclo de Krebs en organismos respiradores, mientras que en organismos fermentadores, el producto final, entonces, en un organismo fermentador, el producto final no es piruvato, sino que piruvato se convierte en un ácido o un alcohol en un organismo fermentador. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Pi, gracias. ¿Ok? Los alcoholes, pues son variados, ¿verdad? En la mayoría de los casos incluye etanol, butanol, metanol, isopropanol, propanol y otros alcoholes modificados. Mientras que en ácidos, ¿verdad? Pues tenemos ácido láctico, ácido acético, ácido, ¿cómo se llama? Eh, propiónico, ácido butírico, y con la ventaja de que aparte de eso, pues también podemos sacar también acetona, ¿sí? Entonces, estos son los dos procesos, ¿verdad? Glucólisis, el producto final es piruvato, que en un organismo respirador lo mandamos al ciclo de Krebs, o el producto final es piruvato, que en un organismo fermentador inmediatamente se convierte en un ácido o un alcohol. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. La glucólisis consiste de 10 reacciones, ¿sí? 10 reacciones que son catalizadas por 10 enzimas distintas, ¿verdad? En donde el primer paso, ¿verdad? Van a haber 4 reacciones iniciales que convierten la glucosa, que es una hexosa, ¿verdad? Es una hexosa, la glucosa, la va a convertir en 2 triosas, y esas triosas eventualmente la vamos a convertir en piruvato. La glucólisis tiene 2 fases. Tiene una fase de inversión de energía y una fase de generación de energía. Muy bien. En la fase de generación de energía, o mejor dicho, en la fase de inversión de energía, esencialmente existen 2 tipos de reacciones de glucólisis. Una ruta, que es la ruta clásica, que se le conoce como la ruta Ender-Meyerhof. ¿Pregunta, compañera? ¿Sí? Esta es la ruta clásica. Esta es la que nosotros estudiamos en la preparatoria, ¿verdad? Y
Entonces, vamos a hablar primero de la ruta Ende-Meyerhof, que es la ruta clásica. Y entonces, ¿verdad? Esta ruta consiste en 10 pasos, en 10 productos. Primero, glucosa, ¿verdad? Que entra a través de un transportador de glucosa. Entonces, aquí está la célula. Aquí está la célula, ¿verdad? Entonces, glucosa entra. Y lo primero que va a ocurrir, ¿verdad? Es que glucosa, ¿verdad? Recuerden que para que glucosa entre a la célula, si se acuerdan del primer parcial, glucosa entra acompañado de sodio, ¿verdad? Para entrar. Y lo primero que tenemos que hacer es capturar esta glucosa. La forma como se captura glucosa es que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, para lo cual nosotros vamos a invertir una molécula de ATP. Entonces, entra una molécula de ATP, aquí está glucosa, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a fosforilar este OH de aquí. El carbono 6 pues va a ser fosforilado. ¿Sí? Entonces, tenemos glucosa 6-fosfato, en donde este carbono, aquí el orden de los carbonos es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y este es el carbono 6. Este carbono 6, su OH va a ser fosforilado. ¿Sí? Y entonces se convierte en un producto que se llama glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato dice que tiene dos características importantes. Uno, ¿verdad? Es que está fosforilado, ese es uno, está fosforilado, y luego esa fosforilación le impone una carga eléctrica negativa, es decir, que glucosa 6-fosfato ya no tiene la capacidad de salir de la célula porque tiene carga eléctrica negativa. Recuerden que compuestos que tienen carga eléctrica negativa no pueden salir de la célula. Muy bien. Lo siguiente que va a ocurrir es que glucosa 6-fosfato se va a convertir en un isómero, en forma pentamérica, en donde este carbono 1 pasa aquí, carbono 2 acá, carbono 3 acá, carbono 4 acá, carbono 5 acá y carbono 6 acá, que ya está fosforilado y tiene carga eléctrica negativa. Y este compuesto entonces ahora se llama fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Es el mismo producto, excepto que, ¿verdad? Que este grupo de acá se pasó a el siguiente grupo. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Ahora, fructosa 6-fosfato tiene un OH expuesto en el carbono 1 y entonces en la siguiente reacción, este OH que está expuesto, entonces lo vamos a fosforilar y le invertimos otro ATP y entonces, ¿verdad? El producto final de la fase de inversión de energía, entonces es que tenemos un grupo fosfato acá y un grupo fosfato acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Y entonces tenemos un compuesto que es simétrico y es bifosforilado. Aquí tiene un fosfato en el carbono 6 y luego tiene otro fosfato en el carbono 1 y entonces a este compuesto le llamamos fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí? Sí, profe. Ok.
La reacción final del síntesis, ¿verdad? De la síntesis o de la inversión de energía es la generación de dos triosas fosforiladas. ¿Sí? Entonces, aquí está el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y entonces esta fase termina cuando se rompe el enlace covalente entre estas dos moléculas. Entonces va a salir un compuesto que ahora va a tener carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Este va a ser una triosa fosforilada y este va a ser una segunda triosa fosforilada. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el carbono, el que tiene el grupo fosfato en el carbono 1, se le llama dihidroxiacetato fosfato. Dihidroxiacetato fosfato. Y el segundo que tiene este carbono 6 fosforilado, entonces aquí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Y el segundo que tiene el carbono 6 fosforilado se le conoce como glicerato 3-fosfato. Glicerato 3-fosfato. ¿Sí? Ahora bien, glicerato 3-fosfato, ¿cómo se llama? Triosa de acá, fosforilada, va a entrar a la fase de síntesis de energía. Entonces, si te fijas, hasta el momento en la fase de inversión de energía o en la fase preparatoria, lo que yo he hecho es invertir energía en forma de 2 ATP. Aquí tuve que invertir 2 ATPs. ¿Para qué? Para generar dos triosas que son fosforiladas. ¿Sí? Ahora bien, únicamente glicerato 3-fosfato entra a la fase de generación de energía. Sin embargo, DHP o DAP se puede convertir perfectamente en glicerato 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, este ciclo de acá, como pueden ver, es reversible. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Dependiendo de las necesidades, a veces esto se puede utilizar para generar glicerol, y glicerol se puede utilizar para generar fosfolípidos. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la fase energética y por lo tanto, para nosotros, ¿verdad? Glicerato 3-fosfato y DHP, pero como DHP se puede convertir en glicerato 3-fosfato, para efectos prácticos, ¿verdad? Esencialmente la fase preparatoria, ¿verdad? Comienza con una glucosa, se le invierte 2 ATPs, hay que meterle 2 ATPs y el producto final, digamos que son 2 glicerato 3-fosfato. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Voy a borrar acá para comenzar la fase energética. Entonces, en la fase energética, ¿verdad? En la fase energética, comenzamos con glicerato 3-fosfato. Entonces, comenzamos con glicerato 3-fosfato. Y glicerato 3-fosfato, ¿verdad? Que es este compuesto que tiene un grupo cetona acá, un grupo OH acá, bono y este grupo fosforilado. ¿Sí? Este grupo fosforilado de acá
pues glicerato 3-fosfato es muy importante porque glicerato 3-fosfato es un compuesto que se oxida. Entonces, en la primera reacción ocurre una oxidación, es decir, que glicerato 3-fosfato va a liberar 2 electrones. Los va a liberar. Y estos 2 electrones, entonces recuerde que van a ser tomados por un cargador de electrones, que en este caso es NAD, y NAD se convierte en NADH, y este NADH entonces se mueve al sistema de transporte de electrones para generar fosforilación oxidativa, para generar ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Pero recuerden que esta oxidación es un proceso de liberación de energía. Mediante esta oxidación, adicionalmente, la oxidación va a generar tanta energía que va a ser capaz de capturar un grupo fosfato libre. ¿Sí? Entonces, no solamente salen 2 electrones, se oxida, sino que también entra un fosfato libre, y este fosfato libre ahora se va a unir al carbono 1. Entonces, este carbono aquí va a tener un grupo fosfato, y ahora el carbono 3, pues el carbono 3 ya tenía un grupo fosfato, ¿sí? Y entonces esto se convierte, ¿verdad?, en un compuesto importantísimo, ¿verdad?, que es el bi-1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, bifosfoglicerato. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bifosfoglicerato, si se acuerdan de la primera semana que empezamos a hablar de metabolismo, bifosfoglicerato es muy importante porque es un metabolito fosforilado de alta energía. Si se acuerdan, ¿qué significa que sea de alta energía? Pues de alta energía significa que si se rompe un grupo fosfato genera arriba de 31.5 kilojoules de energía, que es lo suficiente para agarrar un grupo fosfato más una molécula de ADP para convertirla en ATP. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, maestro. Ok. Esto es importante porque este fosfato de acá, ¿verdad?, este enlace fosfoéster de acá, entonces, ¿verdad?, cuando aquí se rompe, cuando este compuesto de acá se rompe, cuando este enlace de acá se rompe, este genera una energía de 49 kilojoules cuando se rompe acá. Y entonces lo que va a hacer entonces es transferirle este fosfato, se lo va a transferir a una molécula de ADP, y la energía que necesita para formar el enlace covalente entre este fosfato y ADP, pues viene de la ruptura de este enlace fosfoéster, y entonces este genera una molécula de ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, maestro. Y ahora, una vez que dona el fosfato al ADP para producir ATP, entonces bifosfoglicerato
se convierte en 3-fosfoglicerato. Entonces, continúa siendo fosforilada aquí abajo y ahora va a pasar por una serie de ¿cómo se llama? De cambios de este grupo fosfato. Del carbono 3 pasa al carbono 2 y se convierte en 2-fosfoglicerato. Y luego hay una deshidratación, ¿verdad? Hay una pérdida de agua. Y ahora entonces este compuesto se convierte en un otro compuesto importantísimo que es el fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato es otro compuesto fosforilado de alta energía. Este otro compuesto fosforilado de alta energía. Es decir, que tiene arriba de 32 kilojoules de energía. En este caso, ¿verdad? Este fosfato de acá, cuando se rompe, genera más o menos, creo que si no me equivoco, tiene una delta de Gibbs de negativo 61 kilojoules de energía. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. Sí, profe. fosfoenol piruvato, pues es este compuesto, entonces este fosfato lo vamos a transferir a este ADP. La energía para unir este fosfato a ADP, pues viene de la energía de la ruptura de ese enlace fosfoéster y entonces, ¿verdad? El ADP se convierte en ATP y el producto final de la glucólisis es que fosfoenol piruvato se convierte en piruvato. ¿Sí? Y ahí se acaba glucólisis. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, miren, usted en su clase de bioquímica pues va a estudiar cada uno de los 10 pasos, cada uno por uno. Va a estudiar las enzimas que catalizan cada uno de esos pasos. Va a estudiar cuáles son los inhibidores o modificadores alostéricos. Va a estudiar exactamente cómo ocurre la reacción y todo esto. Aquí en microbiología, aquí no me importa que usted se sepa todos los detalles, pero a mí sí me importa que usted sepa algunos pasos que son importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que saber o qué es lo que usted tiene que recordar de glucólisis? Pues usted tiene que recordar de glucólisis que entra una glucosa, ¿verdad? Y que glucosa, entonces, esta glucosa, ¿verdad? Mediante una fosforilación, ¿verdad? Mediante una fosforilación que viene, mediante una inversión de una molécula de ATP, se convierte en glucosa 6-fosfato, que tiene carga eléctrica negativa y queda atrapada. Y luego que glucosa 6-fosfato eventualmente se convierte en una segunda fosforilación, una segunda inversión de ATP que la va a convertir en fructosa 1,6-fosfato. Es decir, que usted tiene que recordar que en la fase 1 vamos a invertir 2 fosfatos. La importancia que tiene esto es que una vez que se rompe este fosfato, esta fructosa, aquí tenemos carbono 1, que está fosforilado, carbono 6, que también está fosforilado. La importancia que tiene esto es que cuando se rompe este enlace de acá, cuando se rompe este enlace de acá, entonces van a salir dos productos, ¿verdad? Que tienen 3 carbonos y estos dos productos tienen 3 carbonos, pues cada uno es fosforilado. Es decir, que fructosa 6-fosfato cuando se rompe se convierte en 2 moléculas de glicerato 3-fosfato, ¿verdad? Y otro es, se convierte en DHP, pero DAP eventualmente se convierte también en glicerato 3-fosfato. ¿Sí? ¿Estamos?
Y esta es la fase preparatoria. Y en la fase preparatoria se invierten 2 ATP. Un ATP acá, un ATP acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Lo siguiente que tiene que recordar es que glicerol 3-fosfato es un compuesto importante porque se oxida. Es decir, pierde 2 electrones y estos 2 electrones de acá son capturados por una molécula de NAD que se convierte en NADH y esta molécula entonces se mueve a la fosforilación oxidativa en la membrana. Pero adicionalmente, ¿verdad? Aparte de los electrones que salen, pues tiene energía para absorber un fosfato libre y convertirlo en bifosfoglicerato. Este de aquí también lo mismo, entonces se oxida, pierde 2 electrones, NAD se convierte en NADH y NADH entonces se mueve a la fosforilación oxidativa. Y de nuevo acá también se convierte en BPG, bifosfoglicerato. Y bifosfoglicerato, ¿verdad? Esa molécula usted sí tiene que recordarla porque bifosfoglicerato, esta molécula de acá, son 2 metabolitos fosforilado de alta energía y entonces este compuesto fosforilado de alta energía es importante porque puede ser materia prima para agarrar una molécula de ADP y entonces convertirla en ATP. Aquí también y acá también. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y Sí, profe, gracias. después de un par de procesos, ¿verdad? Deshidratación y remoción, eventualmente, yada, este bifosfoglicerato se convierte en fosfoenol piruvato y este de aquí también se convierte en fosfoenol piruvato y este compuesto es importante porque también de nuevo, ¿verdad? Este fosfoenol piruvato es otro compuesto fosforilado de alta energía y entonces, ¿verdad? Es decir, que puede transferir su fosfato a una molécula de ADP para producir ATP. Aquí otra molécula de ADP acá para transferir y convertirla en ATP y finalmente fosfonol piruvato se convierte en un piruvato acá y en otro piruvato acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, en términos energéticos, fíjense, en términos energéticos, resumen energético de glucólisis, ¿verdad? Es que, ¿verdad? El resumen energético al final del proceso de glucólisis es que tenemos 2 moléculas de piruvato, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Aparte, más 2 NADH, que es poder reductivo para fosforilación oxidativa, ¿sí? ¿Sí? Uno acá y el otro acá.
¿Sí estamos? Sí. Más 1, 2, 3, 4 ATPs. Pero a esos 4 ATPs hay que restarle los 2 ATPs que invertí al inicio. ¿Sí o no? De acuerdo. Sí, profe. Entonces hay que restarle 2 ATP. Entonces el rendimiento neto es 2 ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y lo otro que usted tiene que recordar es que estos ATP de acá, estos 4 ATP de aquí, se producen generados por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿en qué consiste la fosforilación de sustrato? El que tiene un sustrato y este sustrato está unido a un fosfato, ¿sí? Y este enlace de acá es un enlace de alta energía. Y entonces, ¿verdad? Esencialmente, ¿en qué consiste esto? Que hay una enzima que va a transferir este fosfato, lo va a transferir a una molécula de ADP para generar ATP. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la ruta clásica que nosotros conocemos. Le llamamos la ruta clásica o la ruta Ende-Meyerhof en honor a los dos doctores que pues ¿cómo se llama? La caracterizaron, ¿verdad? Muy bien, ahí tiene el resumen, ¿verdad? 2 piruvatos, más 2 ATP, más 2 NADH, bla, 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 bla. Pero resulta que existe en bacterias de tierra, existe una ruta alternativa, que es la ruta Ende-Duredorf. La ruta Ende-Duredorf, ¿verdad? Es una ruta alternativa que utilizan bacterias del género Pseudomonas, bacterias del género Rhizobium y bacterias del género Agrobacterium. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en la fase preparativa. La gran diferencia es que, a diferencia de la Ende-Meyerhof, aquí en la fase preparativa, solo se invierte un ATP. ¿Sí? Solo un ATP. Entonces, comienza con glucosa, entra glucosa, le metemos un fosfato del ATP y lo convertimos en glucosa 6-fosfato. Hasta ahí es idéntico, a partir de aquí cambia. Cambia porque en esta ruta, en Ende-Duredorf, en Pseudomonas, lo primero que va a ocurrir es una oxidación de la glucosa 6-fosfato. Pero glucosa 6-fosfato se oxida a glucosa fosfogluconato, pero aquí en esta oxidación la transferencia de electrones, los 2 electrones que salen de aquí, no los da a una molécula de NAD, sino que lo da a una molécula de NADP. Y NADP se convierte en una molécula de NADPH, y esta NADPH no es para fosforilación oxidativa o para generar ATP, sino que esta es utilizada para biosíntesis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, lo primero que ocurre es una oxidación NADPH y esto luego se deshidrata de nuevo
y se convierte en un compuesto que se llama 2-keto-dihidroxi-6-fosfogluconato. Y aquí viene otra gran diferencia, ¿verdad? A diferencia del otro compuesto en donde tenemos 6 carbonos, ¿verdad? Es una hexosa. 2, 1, 2, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Aquí el único compuesto que está fosforilado es el carbono 6. Entonces, cuando se rompe esto en dos triosas, se va a romper acá, ¿verdad? Y entonces nos va a dar dos compuestos. Un compuesto que se convierte en piruvato, pero no es fosforilado, y otro compuesto, el de acá, que es glicerato 3-fosfato. ¿Sí? Y este gliceraldehído 3-fosfato se oxida, 2 electrones son transferidos a NADH, se convierte en bifosfoglicerato, aquí es lo mismo, bifosfoglicerato dona un fosfato al ADP, se convierte en PEP, fosfoenol piruvato, y fosfoenol piruvato le va a transferir un fosfato al ADP para generar una molécula de ATP. Entonces, en esta ruta, solamente uno de las dos triosas, esta triosa de acá no genera energía y la única que genera energía es esta triosa de acá. Entonces, en resumen, de acá es que se generan dos piruvatos, ¿verdad? Un Na de pH, que es para síntesis, un NaDH, que es para fosforilación oxidativa, ¿verdad? Aquí se genera un ATP, dos ATPs, dos ATPs menos un ATP que invertí acá para un gran rendimiento neto de un ATP por molécula de glucosa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, entonces fíjense bien. En la ruta anterior, en la Ende-Meyerhof, produce 2 ATPs y 2 NADH. Mientras que en esta ruta únicamente produce un ATP y un NADH. Ahora bien, usted dirá, pues serán mensas las bacterias porque esencialmente están siendo menos eficientes en cuanto al uso de la glucosa. Pero si se pone a pensar, esta ruta le permite a ellos generar NADPH. Esto es realmente la razón por la cual estas bacterias utilizan esta ruta metabólica, porque NADPH lo utiliza para reacciones de biosíntesis. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, pues prácticamente lo mismo, excepto por la fase preparatoria y que produce NADPH, que luego la puedo utilizar para biosíntesis. Entonces recuerde que NADH es para fosforilación oxidativa, NADPH es para biosíntesis, para producir otros compuestos más importantes. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con un organismo? Entonces, normalmente, ¿verdad? Normalmente en un organismo respirador, ¿verdad? Entonces, en organismo respirador, ¿verdad? Que
que, ¿cómo se llama? Que tienen, vamos a poner que tienen un aceptor terminal de electrones, como por ejemplo oxígeno, en el caso de los aerobios, o por ejemplo nitrato, en el caso de un anaerobio, ¿sí? En estos organismos, entonces, en estos organismos, pues la glucosa se convierte en 2 piruvatos, ¿sí? Y en estos organismos, un piruvato entra al ciclo de Krebs y el otro piruvato también entra al ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Pero en organismos respiradores facultativos, sin oxígeno y en anaerobios aerotolerantes, que son los fermentadores, ¿sí? Piruvato es utilizado como aceptor terminal de electrones. ¿Sí? ¿Estamos? De glucosa, de nuevo, se convierte en un piruvato acá, otro piruvato acá, y recuerde que durante estos procesos, ¿verdad? Durante estos procesos, ¿verdad? Entra una molécula de NAD acá y se convierte en NADH, y aquí entra una molécula de NAD acá y se convierte en NADH. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Entonces, en organismos facultativos que no tienen oxígeno, este piruvato entonces va a convertirse en aceptor terminal de electrones, y entonces el NAD se convierte en NAD, pero en el NADH se convierte en NAD, y el piruvato se convierte en un ácido o un alcohol. O alcohol, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, NADH descarga sus electrones en este ciclo, y entonces el NADH se convierte en NAD y este piruvato se convierte en un ácido o alcohol. ¿Estamos? Sí, maestro. A este proceso de conversión de un piruvato en un ácido o un alcohol, nosotros le llamamos una fermentación. ¿Sí? Y el objetivo de la fermentación, el objetivo es regenerar
NAD en la célula. ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Una pregunta? ¿Todo claro? ¿Está claro por qué no pueden respirar si no hay oxígeno? Bueno, o están dormidos o asumo que sí saben. Ok, todo lo que dije está aquí en este resumen, ¿verdad? En un organismo anaerobio facultativo, ¿verdad? En ausencia de un aceptor terminal de oxígeno, los niveles de NADH se van a acumular y esto pues entonces la célula eventualmente va a entrar en una crisis energética, ¿verdad? Porque no tiene NAD. Entonces eventualmente se queda sin NAD y sin NAD pues no puede seguir haciendo glucólisis. Entonces para evitar esta parálisis del proceso de glucólisis, entonces es que la célula pues va a utilizar al piruvato para transferirle esos dos electrones y en este proceso se le conoce como la fermentación, en donde el piruvato se convierte en un compuesto orgánico aceptor de electrones del NADH y se produce un ácido o un alcohol, ¿verdad? Se liberan los electrones del NADH y se restablece el nivel de NAD en la célula, ¿verdad? Dos enzimas son encargadas de hacer esto, ¿verdad? Una es el lactato deshidrogenasa en bacterias que son bacterias ácido lácticas, que se le conoce como BAL, como por ejemplo lactobacillus, o una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa en hongos como Saccharomyces cerevisiae y en algunos casos incluso en Candida albicans, ¿no? Y el proceso es agarrar un piruvato más dos electrones para convertirlo en lactato, ¿verdad? Y entonces el donador es el NADH que dona sus electrones y se convierte en NAD. Entonces en la fermentación el último aceptor o el aceptor terminal de electrones pues va a ser el piruvato que se va a convertir en un ácido o un alcohol. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Aquí tienen cómo ocurre la fermentación del piruvato. Entonces, aquí el piruvato, en el caso de alcohol, pues se decarboxiliza primero, se convierte en un acetaldehído, ¿verdad? Y este acetaldehído, entonces, va a donar sus electrones, ¿verdad? O va a recibir, perdón, va a reducirse aceptando electrones y se convierte en una molécula de etanol. Ahora nosotros podemos perfectamente, ¿verdad?, agarrar este etanol y lo podemos convertir en acetaldehído y el acetaldehído entonces nosotros lo descartamos en forma de orina, pero, ¿verdad?, el caso del ácido pirúvico sí lo podemos reutilizar, ¿verdad?, el lactato lo podemos convertir en piruvato cuando regrese el oxígeno y eso nos permite a nosotros, ¿cómo se llama?, volver a utilizar esta energía. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a las bacterias, ¿verdad? Nosotros únicamente producimos este ácido láctico o lactato, pero en cuanto a bacterias, pues existen distintos tipos de fermentación. Fíjense que las bacterias pueden producir ácido láctico, como el caso, por ejemplo, de lactobacillus, siempre produce ácido láctico. A ese tipo de fermentación le llamamos una fermentación homoláctica, un solo ácido láctico. Sin embargo, bacterias como Enterobacter, pues nosotros no los podemos utilizar en la industria de alimentos porque esta produce una fermentación mixta, es decir, que produce lactato, acetato, formato, succinato. Produce un montón de compuestos. Otras bacterias, ¿verdad?, que producen ácido butírico,
estas bacterias que producen ácido butírico como Clostridium acebotulinum. Es una bacteria muy importante en la industria química. ¿Por qué es importante esta bacteria? Porque produce ácido butírico, pero aparte produce acetona. Entonces, cuando usted, las mujeres, cuando se están quitando el esmalte, ¿sí? ¿Qué utilizan para quitarse el esmalte? Acetona. Acetona, Acetona. ¿ok? Cuando va ahí al mall y ¿cómo se llama? Y pasa por unos lugares donde ponen uñas, ¿verdad? Huele a acetona. En los laboratorios de química, muchas veces se utiliza acetona como disolvente orgánico, ¿no? Entonces, toda esa acetona que se utiliza para síntesis o para quitar uñas, se utiliza también en la industria, no en la industria, no en la fabricación de drogas, ¿verdad? Y de muchos compuestos químicos. Toda esa acetona, compañeros, toda esa acetona se produce en fermentadores utilizando Clostridium acetobutírico. ¿Sí? Y es una industria enorme, ¿no? Enorme, porque produce cantidades industriales de acetona. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Ok. profe. Entonces, la próxima vez que le quite el esmalte, recuerde que esa acetona no se sintetizó. Esa acetona es un producto de la fermentación de Clostridium acetobutírico. Muy bien. Otro tipo de producto de la fermentación es ácido propiónico. Ácido propiónico, ¿verdad? Es el que causa, ¿verdad? El sabor que para mí es muy agradable en estos quesos como el queso emmental, el queso suizo y en otros quesos que son quesos madurados. Entonces, ese ácido, ese, ¿cómo se llama? Sabor, ese sabor agradable, pues viene del ácido propiónico. Y también es producido también por Propionobacterium, que es la bacteria que causa acné. ¿Sí? Entonces, y finalmente, pues también tenemos fermentación alcohólica, y la fermentación alcohólica produce etanol, y aquí me faltó una H acá, el hongo, aquí no es una bacteria, sino que es un hongo. El más importante es, ¿cómo se llama? Es Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí? Me faltó Sí. aquí hablar de otra bacteria, que son bacterias acéticas, que son las que producen ácido acético, que normalmente nosotros le conocemos como vinagre. Sí, entonces fíjense que las bacterias y los hongos, los microorganismos que fermentan, nosotros lo utilizamos, ¿verdad?, para producir entonces organismos fermentadores, como he dicho, microorganismos fermentadores. Entonces nosotros lo utilizamos para producir ácido láctico en yogur, ¿verdad? En yogur, para producir ácido propiónico en nuestros quesos madurados. Lo utilizamos para producir ácido acético en el caso de los vinagres, ¿verdad? Y lo utilizamos también para producir acetona, ¿verdad? En el caso de Clostridium acetobutílicum. Y lo utilizamos también para producir etanol. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Profe, ¿y el vinagre únicamente se puede hacer solamente por microorganismos fermentadores? Sí, solamente. Vinagre viene de dos palabras, ¿no? Vino, agrio, ¿no? Vinagre, ¿no? Entonces, bueno, nosotros primero hacemos el alcohol, hacemos un vino de tomate, un vino de naranja, un vino de lo que sea, ¿no? Y luego ese vino lo inoculamos con bacterias ácido acéticas, ¿verdad? Y entonces la convierten en vinagre.
Ah, ok. Es que, por ejemplo, Ujú, como ujú. proyecto de bioquímica me habían pedido hacer una especie de fermentación y en este caso fue alcohólica. Y había Ajá. leído de la bebida que hice que básicamente se tenía que tapar porque si se dejaba en contacto con oxígeno, el Se convierte alcohol básicamente se iba a se convierte convertir en vinagre. en vinagre, exacto, sí, 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 sí. Ujú, porque se contamina con estas bacterias acidocéticas. Ujú. Hay una bebida en Asia que se llama kombucha, que tiene alcohol y también tiene ácido acético. Es un té negro fermentado. Ujú, sí. De hecho, compañero, hace como unos 10 años, 10, 20 años creo, un señor en Francia encontraron unas botellas de vino de la época de Napoleón Bonaparte, o sea, unas botellas de vino que tenían como 200 años, ¿sí? Y las compraron por no sé cuánto, como $500,000, ¿no? ¿Sí? Y cuando la abrieron, se encontraron con la sorpresa de que no era vino, sino que era vinagre, ¿no? Se había convertido en vinagre todo el vino. Ujú. Y básicamente no puede durar el alcohol intacto, a menos, o sea, Es que a menos de que esté a sellado. menos, a menos que esté pasteurizado, sellado, pero es que aún así en el corcho, recuerden que el corcho no es completamente, digamos que impermeable, ¿no? ¿Verdad? Con el tiempo puede ser que entre una bacteria y la fermente y la convierte en vinagre. Ujú. Ok, muchas gracias, profe. Muy bien. Entonces, fíjense que los microorganismos, chicos, muchos microorganismos, pues, ¿verdad? Nosotros los utilizamos en la industria de alimentos. En la industria de alimentos son importantísimos porque los microorganismos que fermentan, digamos que elevan ¿cómo se llama? Elevan las características organolépticas de los alimentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando usted se come un pan, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando está un pan, ¿alguien ha probado un pan cuando está recién salido del horno? ¿Sí? Sí, profe, Cuando, los Yo de sí, profe. Walmart. ¿verdad? ¿Verdad que cuando sale recién del horno y cuando usted lo abre, sale un aroma muy, 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 muy sabroso, ¿no? Es el aroma del pan fresco, pero en realidad es un alcohol. O sea, lo que nosotros estamos percibiendo en la nariz es el alcohol. Aparte, ¿verdad? Cuando se fermenta y convierte el azúcar en alcohol, también genera CO2. Entonces, ese CO2 es lo que le da la consistencia esponjosa del pan, ¿sí? Entonces, todo ese gas, cuando se está cocinando el pan, entonces todo ese gas queda atrapado y forma esas como, como agujeritos, ¿no? Dentro del pan, ¿no? Y pues obviamente eso le da un enorme, 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 enorme calidad nutritiva, organoléptica, ¿no? O sea, usted lo percibe mejor. Igual pasa con los quesos, ¿verdad? La leche la convierte en yogur y luego tiene otras características organolépticas, ¿sí? Los quesos maduros, ¿verdad? Hay gente que no le gustan los quesos maduros. A mí sí me gustan algunos, no, no todos. Hay algunos que en Francia, hay unos quesos europeos que sí son extremadamente, para mí, apestosos, ¿verdad? Obviamente para un francés, pues debe ser maravilloso, ¿no? Pero pues para gustos hay colores, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Es que Ya me está dio muy hambre, fuerte, profe. profe. Ya, ya, sí, sí, sí. Ya es hora de desayunar, ¿verdad? Y entonces, microorganismos son importantes en la industria de alimentos, ¿verdad? Porque mejoran las características de los alimentos. Y aparte, ¿verdad? Entonces, ustedes ahora ya saben, la próxima vez que se quiten ese esmalte, la próxima vez que hagan síntesis en química y utilicen acetona, sepan de que esa acetona pues viene también de un microorganismo. También, ¿verdad? Etanol, también lo utilizamos ahora en los combustibles, ¿verdad? Por regulación federal, muchos de los combustibles tienen etanol y ese etanol también viene de la fermentación, ¿verdad? Anaerobia de microorganismos, ¿sí? Entonces, estos son importantísimos en la industria alimenticia. Aquí están todas las distintas formas como producen todo esto, ¿verdad? Pero note
que la fermentación parte de una molécula de piruvato y entonces algunas bacterias como lactobacillus la convierte en lactato, ¿verdad? Propionobacterium agarra este piruvato y lo convierte en ácido propiónico, ¿verdad? Otra bacteria, otros hongos, por ejemplo, lo convierten en acetaldehído y acetaldehído en etanol, ¿verdad? Otras bacterias lo convierten en propanol y otras bacterias como las Clostridium del género Clostridium, ¿verdad? Entonces lo convierten primero en butirato y el butirato en butanol, ¿verdad? Con la ventaja de que produce acetona. ¿Sí? Entonces, perdón, acetona acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Estos procesos químicos pues son muy importantes para nosotros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Vuelvo a repetir, ¿verdad? La importancia que tiene, nunca me voy a cansar de hablar de la importancia que tienen los procesos de fermentación, porque bacterias fermentadoras, escuchen bien, bacterias fermentadoras son la primer línea de defensa de las mucosas contra patógenos y hongos, sobre todo hongos. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene un desbalance de bacterias ácido lácticas por un cambio hormonal, por un estrés psicológico, por abuso de antibióticos, un desbalance, sobre todo en la población de bacterias ácido lácticas, va a traer como consecuencia mayor probabilidad de que usted se infecte con un patógeno y que ese patógeno produzca una enfermedad. ¿Sí? Entonces, alguien tiene diarreas constantes y problemas digestivos constantes, ¿verdad? En lugar de estar siguiendo tomando antibióticos y tomando medicamentos, lo que debería hacer mejor es tratar de recuperar su microbiota, especialmente bacterias ácido lácticas. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. ¿Cómo lo hacemos? Comiendo alimentos que son fermentados y que no sean necesariamente pasteurizados. Entonces, yogures vivos como Activia, por ejemplo, no es que le esté haciendo promoción a Activia, pero hay más marcas, pero es la que yo conozco. Activia, pues es un yogur no pasteurizado. Es decir, aparte de comer el yogur, el ácido láctico, usted también va a estar consumiendo bacteria ácido láctica, ¿no? O va a la farmacia y se compra estos, ¿cómo se llama? Encapsulados que tienen bacterias como, por ejemplo, bacterias ácido lácticas, como el caso de, ¿cómo se llama? De Lactobacillus acidophilus. ¿Sí estamos? Sí, profe. No sé por qué se me paralizó la computadora. Aquí ya. Muy bien. Entonces, la importancia de las bacterias fermentadoras como Lactobacillus y Streptococcus es que tienen un efecto eso, ¿verdad? Y aparte, pues también modulan o moderan las respuestas inmunológicas que pueden ser patológicas. La otra importancia que tiene la fermentación es que la fermentación de algunos compuestos nosotros lo utilizamos como indicadores bioquímicos para el diagnóstico de una infección. ¿Sí? Entonces, en los laboratorios nosotros tenemos distintos compuestos como por ejemplo lactosa, ¿verdad?
Y entonces hay algunas bacterias que fermentan la lactosa. ¿Sí? Y si fermenta la lactosa, nosotros decimos que es una coliforme. Y entonces, pues es más probable que sea Escherichia coli, ¿verdad? O Klebsiella y esto. También utilizamos la prueba de la fermentación de sacarosa, ¿verdad? Y si la fermenta, pues pertenece a un tipo de esto, manitol, como el caso de Staphylococcus aureus, ¿sí? A ver, lactosa, sacarosa, manitol, fructosa, no. Lactosa, sacarosa, se me está olvidando otra. Era maltosa, ¿no, profe? Maltosa. Ajá, maltosa. Ajá. Sí. Entonces, con estas pruebas de fermentación de la lactosa, de sacarosa, manitol, maltosa, con esas pruebas nosotros podemos diagnosticar específicamente qué tipo de bacteria tenemos, ¿no? Y entonces, para detectar la presencia de un organismo fermentador, y podemos hacer, por ejemplo, también tenemos hacer, ¿cómo se llama? Detección de alcoholes, como por ejemplo ¿cómo se llama? En la Bauer Pascauer, ¿verdad? Podemos, ¿cómo se llama? Podemos hacer, si produce gas o no produce gas, y podemos hacer otro tipo de diagnóstico, pero, ¿verdad? Fermentación, acídica, pues es uno de los principales indicadores en los medios, diferenciales para el diagnóstico de bacterias. Entonces, un compuesto que utilizamos para detectar la fermentación es el rojo neutro, y el rojo neutro lo utilizamos porque tiene distintos colores. A pH 10, pues tiene un color amarillento, mientras que a pH ácido, pH 4, pues tiene un color rojo. Y por lo tanto, si tenemos una bacteria que fermenta, entonces va a cambiar el medio de amarillo a rojo. Y estas bacterias que fermentan lactosa, en este caso, aquí el compuesto, el carbono es lactosa. Si fermenta la lactosa, decimos que es un coliforme, y si no fermenta la lactosa, entonces decimos que es un no coliforme, como Salmonella, Shigella, Proteus, que generalmente son bacterias patogénicas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. 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 Ahora bien, esto ocurre entonces en un organismo que no esté respirando, en un organismo que llamamos que está fermentando. En organismos respiradores, bien, en organismos respiradores, aquellos organismos que tienen, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, los organismos respiradores, o que tienen la capacidad de respirar, pues son aquellos que tienen las enzimas del sistema de transporte de electrones. Y lo digo eso porque, por ejemplo, lactobacilos, si nosotros viéramos el lactobacilos, pues lactobacilos no tiene, este lactobacilos siempre fermenta, porque no tiene las enzimas para el transporte de electrones en la membrana. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, pero en organismos respiradores, ¿verdad? Entra glucosa, se convierte en piruvato, y entonces piruvato en estos organismos entra a un famoso ciclo, que es el ciclo del ácido tricarboxílico, del ácido cítrico, pero que a mí me gusta llamarle el ciclo del Krebs,
en honor al científico que fue el primero que la caracterizó completamente. Ahora bien, en organismos respiradores, piruvato entra al ciclo de Krebs porque Krebs es un ciclo altamente oxidativo. ¿Sí? Es un ciclo altamente oxidativo. ¿Sí? Es decir, que este piruvato, un piruvato, en el ciclo de Krebs va a producir 5 oxidaciones. ¿Sí? 4 oxidaciones van a ser capturadas por una molécula de NAD que se va a convertir en 4-NADH. ¿Sí? ¿Estamos? Y una va a ocurrir en la membrana. Y esta en la membrana pues va a ser una molécula de FAD que se va a convertir en una molécula de FADH. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y necesita, este ciclo es altamente oxidativo, pero necesita que estos de aquí depositen sus electrones en el sistema de transporte de electrones, ¿sí? Y al final, ¿verdad? Entonces, estos electrones entran acá, se mueven acá, y al final, ¿verdad? Entonces, estos electrones pasan, por ejemplo, al oxígeno, medio oxígeno, más 2 protones y se convierte en agua. Entonces, este sistema de transporte de electrones, entonces pasa hasta que finalmente esos electrones pasan al oxígeno y el oxígeno se convierte en agua. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Si no hay oxígeno, el sistema de transporte de electrones se paraliza y por lo tanto el sistema de transporte de electrones no acepta estos electrones y por lo tanto, ¿verdad? Este piruvato no debería de oxidarse. Entonces, sin oxígeno, el ciclo de Krebs no ocurre. ¿Sí? Porque es un ciclo altamente oxidativo y por lo tanto, necesita a oxígeno como aceptor terminal de electrones. ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Sí está claro, compañero? ¿Por qué únicamente puede existir ciclo de Krebs si hay oxígeno? Sí, Sí, profe. es ¿Me lo más puede que nada repetir otra vez, profe? porque... Ah, perdón. Sí, dígame. A ver, compañero. El compañero que habló. Ah, que si lo podía repetir otra vez. El ciclo de Krebs es muy oxidativo. Es extremadamente oxidativo. Cuando digo oxidativo es que le extrae todos los electrones, ¿no?, al alimento. ¿Sí? En este caso el piruvato. Entonces, el piruvato va a liberar un montón de electrones, ¿no? 5 pares de electrones. Ahora bien, esos electrones es una papa caliente, ¿no? Para la célula un electrón es una papa caliente. ¿Sí? Es una oportunidad para generar energía, pero también es una papa caliente. Ahora bien, en una célula respiradora,
no hay ningún problema porque esa papa caliente al final la va a aceptar el oxígeno y este oxígeno se convierte en agua, ¿sí? Y no pasa nada, ¿verdad? Pero el problema es cuando no tienes oxígeno. Cuando no tienes oxígeno, entonces vas a tener un montonón de papas calientes. Y estas papas calientes nadie las quiere aceptar porque no hay oxígeno. Y entonces, ¿verdad? Lo que la célula va a hacer inmediatamente cuando se acabe el oxígeno es que para también el ciclo de Krebs. Y en lugar de agarrar el piruvato y mandarlo al ciclo de Krebs, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fermentar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Muy bien. El ciclo de Krebs también tiene dos fases, ¿sí? Entonces aquí están los resúmenes que les acabo de decir, ¿verdad? El ciclo de Krebs es un ciclo altamente oxidativo, ¿verdad? Y se producen 4 oxidaciones en el citoplasma y estos van a ser capturados o transportados por dos acarreadores de electrones, por un acarreador de electrones que es NAD, que se convierte en NADH, y una oxidación ocurre en la membrana. Aquí el aceptor terminal de electrones es FAD, que se convierte en FADH. Tanto NADH como FADH entran al sistema de transporte de electrones y van a producir energía mediante el mecanismo de la fosforilación oxidativa. La otra importancia que tiene el ciclo de Krebs, esto es muy importante. Entonces, el ciclo de Krebs, ¿verdad? Es un ciclo altamente energético, ¿verdad? Por un lado, produce piruvato, ¿verdad? Que entra a este ciclo de Krebs, ¿verdad? Y por un lado, pues produce un montonón de poder reductor, ¿sí? Y este poder reductor pues entra a la fosforilación oxidativa y este produce un montonón de ATP. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Krebs, ¿verdad? Es un ciclo catabólico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Pero Krebs, aparte, también tiene otra función y es que este piruvato, por ejemplo, se puede convertir en alfa-cetoglutarato y este alfa-cetoglutarato lo podemos convertir en glutamato y este glutamato lo podemos convertir en un montón de aminoácidos. O el piruvato, ¿verdad? El piruvato lo convertimos en oxaloacetato y este oxaloacetato lo convertimos en aspartato y este aspartato lo convertimos en otros compuestos. Es decir, que Krebs también es un ciclo anabólico. ¿Sí? Y por lo tanto, Krebs es un ciclo catabólico cuando necesitamos energía, pero Krebs también es un ciclo anabólico cuando necesitamos otros compuestos, necesitamos síntesis de otros compuestos y por lo tanto el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Es decir, compañeros, que organismos que fermentan, escuchen bien, organismos que fermentan no pueden hacer el ciclo de Krebs. Y si no pueden hacer el ciclo de Krebs, no solamente no pueden generar energía a partir del ciclo de Krebs, sino que tampoco pueden generar estos compuestos, estos metabolitos focales que son necesarios para la síntesis de aminoácidos. ¿Sí estamos? Sí, profe. En estas bacterias,
como lactobacilos y estreptococos, que siempre fermentan, tienen grandes problemas porque ellas tampoco pueden sintetizar la gran mayoría de los aminoácidos. ¿Sí? Y por lo tanto, tanto lactobacilos y estreptococcus únicamente pueden crecer, sobrevivir y crecer en medios que son ricos en aminoácidos. ¿Estamos? Entonces los transportan, profe. Los transportan, los adquieren de la dieta, ¿verdad? Si no lo puede sintetizar, lo adquiere de la dieta. ¿Sí? Entonces, bien, de nuevo, ¿verdad? Esto es un concepto importantísimo, chicos, porque esto es la base de las relaciones ecológicas entre bacterias. Entonces, yo tengo un lactobacillus, por ejemplo. Un lactobacillus siempre fermenta. Entonces, no hace ciclo de Krebs. Y eso significa que no produce la mayoría de los aminoácidos. Ella no los sintetiza. Entonces, ¿de dónde los obtiene? Pues los obtiene de la dieta. Entonces, todos estos aminoácidos están aquí afuera y estos aminoácidos son importados para que este lactobacillus pueda crecer. Eso significa que el lactobacillus, ¿verdad?, está perfectamente adaptado en medios como, por ejemplo, medio de la leche. ¿Sí? ¿Por qué la leche? Porque la leche es un compuesto de alto valor nutricional, ¿no? Que significa que tiene todos los aminoácidos disponibles. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Pero también esta necesidad de adquirir aminoácidos de la dieta lo ha hecho que viva también perfectamente en las mucosas epiteliales de animales. ¿Sí? En donde hemos desarrollado una relación simbiótica. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, la mucosa, aquí está un epitelio, por ejemplo, el intestino, aquí está el moco, ¿verdad? Y entonces, estas bacterias, ¿verdad?, se benefician, agarran la glucosa y la convierten en ácido láctico, por ejemplo, y este ácido láctico pues tiene efecto antimicrobiano, ¿sí? ¿No? Pero aparte también produce vitaminas y produce otras cosas. Y ellos están prácticamente dependiendo de nosotros porque aparte de la glucosa, también obtiene un montón de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, hay un beneficio mutuo, ¿no? Esto es una relación de beneficio mutuo. Es una relación simbiótica con las mucosas. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe, entonces si no, bueno, si no tenemos una buena dieta que ayude para la proporción de aminoácidos, hay como una deficiencia en los Puede haber, lactobacilos. sí, puede haber una deficiencia. Ajá. Y aparte hay que alimentarlos con azúcares que son más complejas, ¿no? Azúcares como más fibra y este tipo de cosas. Ajá. Sí.
Y la deficiencia, la deficiencia más que todo es en fibra, porque recuerden que en un intestino sano, lo que vamos a tener es un montonón ¿cómo se llama? De bacterias, ¿no? Entonces va a haber una bacteria. Entonces, por ejemplo, va a haber una bacteria. Por eso es la importancia de que más bien no sea solo puro lactobacillus, ¿no? Entonces aquí tenemos a lactobacillus. Pero a lo mejor hay otra bacteria, vamos a decir bacteria X, y esta bacteria X, ¿verdad? Agarra, por ejemplo, una fibra, y esta fibra la está convirtiendo, por ejemplo, en un aminoácido, digamos, qué sé yo, digamos que necesite este ácido glutámico, ¿no? Por así decirlo, ácido glutámico. Entonces, este ácido glutámico lo importa el lactobacillus, ¿sí? Y este lactobacillus, entonces, nos va a dar, entonces, a partir de la glucosa, pues nos da ácido, ¿no? ¿Sí? A lo mejor hay otra bacteria, o de la dieta, hay otra bacteria, digamos, otra bacteria X, y esta bacteria X, digamos, que está produciendo, por ejemplo, triptofano, ¿no? ¿Sí? Y triptofano es muy importante porque el lactobacillus no solamente lo convierte en proteína, sino que también el triptofano le saca compuestos derivados del indol, compuestos derivados de indol, y estos compuestos derivados de indol esencialmente calman, producen calma, y también producen algunos de ellos, por ejemplo, evitan inflamación, y algunos de ellos incluso también nos van a dar, son neurotransmisores que nos pueden dar sensaciones de que estamos llenos, ¿no? O hambre. ¿Sí? Entonces, en realidad, es digamos que de la cooperación entre distintas bacterias es que van a lograr todo eso, ¿sí? Ujú. Sí, profe, gracias. Y hay incluso hasta comunicación. Hay comunicación entre bacterias. Entonces, por ejemplo, una bacteria le comunica a la otra bacteria, ¿sabes qué? Fíjate que tengo una deficiencia de este aminoácido. ¿Será que me la puedes producir? Se ha encontrado en el laboratorio ese nivel de comunicación. Entonces, o sea, yo hablo de lactobacillus porque es una bacteria importante, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo mejor es ¿cómo se llama? Es una comunidad diversa, saludable de distintos microorganismos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos cómo logramos esa comunidad? Con dos cosas, con prebióticos, con probióticos, que esencialmente son bacteria viva, viva, y con prebióticos, que son alimentos de bacteria. ¿Y qué son los prebióticos más importantes? Pues fibra, ¿verdad? Fíjate que hace como unos 10 años, me acuerdo que salió un artículo que decía que la leche materna, por ejemplo, mi esposa está amamantando ahorita, ¿verdad? Y saben que mi esposa produce un azúcar en la leche, y en la leche ese azúcar no es para mi bebé, no es para mi niña. Ese azúcar es para alimentar a la bacteria buena del intestino de mi niña. ¿Sí? Entonces, qué padre, ¿no? Que nosotros ¿cómo se llaman? Los animales tengamos ese nivel de relación con las bacterias, ¿no? Cuidamos nuestras bacterias buenas, alimentamos a nuestras bacterias buenas. El problema es cuando tenemos estas dietas muy occidentales, ¿no? Dietas altas en azúcar, altas en grasa, ¿verdad? Nada de valor nutritivo, nada de antioxidantes, nada de fibra. Entonces, allí es cuando empiezas a tener problemas de pérdida de la comunidad bacteriana.
¿Sí? ¿Sí está claro eso? Lo que dijo la compañera es muy importante, chicos, porque a partir de aquí nosotros vamos a entender un montón de enfermedades intestinales. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chicos, miren, iba a comenzar el ciclo de CREP, pero yo creo que las preguntas han sido muy buenas, muy interesantes, ¿verdad? Para enriquecer, pues la importancia que tiene esto, ¿no? De nuevo yo les digo, mire, se les prometo, chicos, que no les voy a preguntar, oiga, ¿cuál es el paso después de la fosforilación del fosfo, ¿cómo se llama? Del 6, fructosa de fosfato. No, ¿verdad? Lo que yo le voy a preguntar es, por ejemplo, cuál es el rendimiento energético de una glucólisis, ¿verdad? Y eso sí lo debe saber, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿verdad? Identifique dos productos fosforilados de alta energía. Eso sí lo tiene que saber. Y tiene que saber que fosfonolpiruvato y bifosfoglicerato son esas moléculas de alta energía fosforiladas que producen ATP. Eso sí lo tiene que saber. Tiene que saber también, ¿verdad?, de qué es un metabolito focal, qué es un alfa-cetaglutarato, qué es un oxalocetato, qué es un piruvato, porque la aminación, es decir, añadirle un grupo amino a un cetoglutarato, pues lo convierte en un aminoácido. Eso sí lo tiene que saber, porque usted tiene que saber que las rutas de biosíntesis le permiten a las bacterias sobrevivir prácticamente a partir de glucosa. Pero también tiene que saber que existen bacterias que no pueden hacer eso. Y estas bacterias que tienen deficiencias en algunas rutas metabólicas no pueden producir esos metabolitos focales y por lo tanto dependen de la dieta, dependen de transportadores de aminoácidos para sobrevivir y crecer. Y usted dirá, pues eso parece como una desventaja, pero en bacterias, recuerden que las bacterias no existen solas. Bacterias existen en comunidades y mientras más diversa sea esa comunidad, mejor. Mejor para todo. Mejor para las bacterias y también mejor para las mucosas de los animales, incluyendo a los humanos. Sí, Yo tengo dígame, una duda. dígame. Por ejemplo, ya vi que en los Charmito también tiene probióticos, ¿no? ¿El qué, perdón? El Charmito o Chamito. el que es como tipo, como si fuera como leche o algo así, que Como son Yakult. chiquitos. Como el Yakult, Ajá, profe. sí. No, me está hablando en chino, perdón. A ver, híjole, nunca lo he Bueno, visto y no lo he escuchado, pero ¿de qué es, perdón? Es bueno, un, se supone que tienen probióticos, ¿no? ajá, Lactobacilos. Este, ajá. ¿Estos sí llegan intactamente a nuestra flora bacteriana o se deshacen en el estómago? Muchos sí llegan. Lo que pasa es que necesitamos cantidades constantes, ¿verdad? O encapsularlo, como la vienen en la farmacia. Ah, ok. Sí, esa era mi duda, porque yo decía, pues a lo mejor no llegan No, pero intactos. sí llegan muchos, ¿eh? Sí llegan muchos, sobre todo en alimentos que tengan como fibra, sí llegan, sí llegan. Ajá. Entonces, todo, Profe, ajá, dígame, a ver. yo tenía una pregunta sobre Creo los que alguien envió, antibióticos. a ver, permítame, que alguien envió una foto. Ah, Pero no la puedo ver. Ah, Chamito. Ah, Yakult. Ah, mira. Sí, sí, compañero, sí, dice que tiene, ¿qué es lo que dice abajo? Dice, contiene lactobacillus casei, cepa, no sé qué. Ah, perfecto. No, mira, no sabía. No las he probado. ¿Ustedes saben rico? Sí saben También ricos, buenos, profe, profe. pero saben súper azucarados. Ah, pues eso, bueno, este, preferiblemente, ¿verdad? Bueno, preferiblemente, sin tanta azúcar, ¿no? Pero eso uno los puede hacer, chicos, en la casa. Sí, los puede comprar aquí en México tienen unos que llaman búlgaros, algo así. Es hongos con bacterias, ¿no? Húngaros o búlgaros, algo así. Sí, creo que sí son búlgaros.
búlgaros, ¿no? Y entonces agarra leche y las alimenta, ¿verdad? Y se toma mejor ese. Y ese tiene más distintas bacterias, ¿no? Entonces, no solamente uno, y no tiene tanta azúcar, ¿verdad? Porque también recuerden que tampoco es bueno, ¿verdad? Tener tanta azúcar simple, ¿sí? Abigail, perdón, ¿tiene una pregunta? Sí, nada más quería preguntarle si, por ejemplo, nosotros consumimos como antibióticos así muy seguido, ¿se puede ver afectada nuestros lactobacilos también? Sí. Sí, sobre todo algunos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Tetraciclinas, por ejemplo, streptomicinas, carbapenemos. Hay un montón de antibióticos que le pegan a todo, ¿eh? Entonces, sí. Entonces, Por a veces, ejemplo, ¿sabes ajá, si la isotretinoína? Porque esa la recomiendan mucho para el acné. ajá. Hay algunas que son muy específicas, ¿verdad? Hay algunas que solo le pegan a las anaerobias obligatorias. No sé si esa es una de ellas, ¿verdad? Pero lo mejor sería, compañera, ¿verdad? Cuando estemos tomando mucho antibiótico, que pues consumamos también probióticos, ¿no? Mm. Y fibra y antioxidantes, ¿sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos ahí por el día de hoy? Entonces, les recuerdo, por favor, pues, vayan trabajando, ¿verdad? En su proyecto de investigación, ¿verdad? Tienen más de 2 semanas, como 2 semanas y media para completarlo, ¿verdad? Entonces, elijan una bacteria y empiecen a investigar cada una de las preguntas. El reporte es un reporte muy cortito, de 1 a 2 páginas. 3 páginas incluye algún tipo de diagrama o imagen, pero la idea es que esencialmente usted, pues por lo menos, pues investigue un poquito más, ¿verdad? De estos metabolismos bacterianos, que recuerden que son muy diversos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Profe, Pues, díganme, compañero. sí, dijo que eran 3 páginas, pero si encontramos alguna información ahí extra, si nos podemos pasar, Ah, no hay sí, problema. sí, lo que yo no quiero es que una vez me entregaron un reporte de 25 páginas, compañero. Híjole. Ah, no, 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 tampoco. O sea, no, no, ustedes saben que a mí no me gusta, pues, ¿cómo se llama? Que usted vaya ya a escribir una disertación, ¿verdad? La idea es que usted complemente lo que estamos estudiando en clase, ¿verdad? Lo que vemos en clase lo complemente con una investigación, pero más importante es que usted pues entienda, por ejemplo, mira, esta bacteria la utilizan para producir acetona, ¿no? Ah, qué chido, mira, este proceso químico está interesante, ¿no? ¿Verdad? Porque pues estas son las cosas que pues usted se queda con ellos, ¿verdad? Pero pues cuando son trabajos tan grandes, pues también es para mí un problema porque pues yo tengo que revisar, son 30 estudiantes, entonces 30 estudiantes y cada quien me entrega 10 páginas, pues son 300 páginas que tengo que leer. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguien tiene levantada la mano? No veo. Sí, profe, soy yo. Ajá, Tengo una pregunta rápida. Vi ajá. que en cada pregunta ahí menciona algunas bacterias. ¿Elegimos una por pregunta o es una de todas No, las no, bacterias? o sea, digamos, usted dice, mire, yo quiero lactobacillus. Ah, entonces tengo que contestar cada una de las preguntas para lactobacillus. Ah, En algunos casos, compañera, usted dice, es que yo elegí Clostridium perfringens, ¿no? Entonces, pues algunas rutas metabólicas son idénticas en distintos tipos de Clostridium. Entonces, puede investigar de todo el grupo del género Clostridium o puede investigar específicamente Clostridium tetani o Clostridium perfringens, ¿sí? Usted elige, ¿no? Y a lo mejor, pues muchas veces, pues es intercambiable la información. Ujú. ok, gracias. Ok, muy bien, chicos. Pues se nos acabó la hora, entonces lo dejamos ahí por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que tenga un buen fin de semana y pues ahí nos vemos.